La Biblia nos muestra, hermanos, que solo hay un Dios. Como Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso más importante de toda la Biblia, Génesis 1:1, dice que ese único Dios fue el que creó en el principio los cielos y la tierra. Amén. Y ya sabemos la historia, todo lo que hay en los cielos y la tierra fueron creados por el Señor, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Hasta ahí todo el panorama muy lindo, ¿no? El Creador, con toda su creación, que dijo en Génesis que todo era bueno. Pero ya sabemos que el hombre se corrompió. Y luego encontramos un verso muy triste, pero también muy serio en la Escritura. Un verso, hermano, que debería sacudir el corazón de todos esos seres humanos que Dios creó. Es Romanos capítulo 3, donde el Señor hace una denuncia. En Romanos 3, en el verso 23, ese creador de Génesis 1:1 le hace una denuncia a sus criaturas, al ser humano, y dice allí: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Es una denuncia que el Señor le hace al ser humano. Ahora hay una separación entre el Creador y su creación, el ser humano. Y la razón la encontramos adelantito en ese mismo capítulo. Capítulo 3, verso 9. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la razón por la que el Señor ha hecho la denuncia. Por esa razón que todos se desviaron, todos pecaron, entonces todos están destituidos de mi gloria. Es lo que el Señor dice en el verso 23. Pero ya todos sabemos, hermano, al menos los que estamos aquí, ¿verdad? Tal vez alguien que esté escuchando en internet no sabía lo que vamos a decir ahorita. Dios proveyó una solución. Amén. Pero quiero enfatizar eso en esta tarde. Dios proveyó una sola solución. No dos, ni tres. Una sola solución Dios proveyó para que ese hombre pueda ser restaurado, salvado, rescatado. Amén. Entonces podemos afirmar lo siguiente de acuerdo a eso. Solo existe un camino hacia Dios. Solo existe una puerta para entrar a esa salvación que el Señor ha provisto. Solo hay una salvación, no hay dos ni tres. Solo hay una forma de salir de esta vida o de este mundo al morir, salir con vida. Amén. Solo hay un nombre debajo de la tierra, dice, debajo del cielo, perdón, dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, dice la Escritura. Solo hay un nombre, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, también dice eso la Biblia, Jesucristo. Solo hay un libertador, como en el tiempo del Éxodo. Moisés era el único, el que Dios había preparado desde antes de su nacimiento para que él fuera el libertador de Israel. Solo hay un libertador para que esta humanidad que está destituida de la gloria de Dios pueda
tener acceso nuevamente a la gloria de Dios. Amén. Solo hay un pueblo al cual Dios va a rescatar. Solo existe una familia la cual Dios va a rescatar. Ya sabemos eso, la familia de Abraham. Este libro de Romanos lo aclara, ¿no? También solo existe un rebaño para el buen pastor Jesucristo. Él dice, hay ovejas lejos en otro lugar, dice, pero yo voy a ir a traerlas para que sean parte de mi rebaño, que solo haya un rebaño. No hay dos rebaños, hermanos. Muchos cristianos creen que los judíos son un rebaño y que nosotros somos otro rebaño. Pero no, solo hay un rebaño para el Señor. Solo hay una medicina para esta enfermedad mortal. Esta enfermedad espiritual que el hombre tiene, por lo cual está destituido de la gloria de Dios. Solo existe, hermanos, una forma de pagar nuestra deuda por nuestros pecados. Solo existe una manera, no hay dos ni tres, una sola manera de limpiar los pecados. Como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? De la misma manera el ser humano no tiene manera de quitarse las manchas del pecado. Solo existe una manera de poder quitar las manchas del pecado. El tiempo no borra el pecado. Solo hay una manera. Amén. Entonces, hermano, solo existe una esperanza. Y todo eso que acabo de mencionar se resume en que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es la única esperanza que existe. Estaría equivocado decir que la esperanza que tenemos es la última esperanza que nos queda. Si lo dijera de esa manera, que la esperanza que tenemos es la última esperanza que tenemos, estamos asumiendo que había otras esperanzas. Pero no, hermanos. Lo que tenemos que afirmar es que solo existe y Dios ha provisto solo una esperanza a la cual nosotros podemos ver y aferrarnos para salir de este mundo que se está pudriendo. ¿Puede usted imaginar un canasto de fresas o de manzanas, pero que están podridas, que de tan podridas están no se pueden comer? Solo existe una esperanza, que de ese canasto salga una manzana buena. Amén. El arca de Noé, hermanos, es una figura de esto que estoy hablando. El Señor decidió destruir la humanidad en el tiempo de Noé y Dios proveyó una única salida, única manera de escape del juicio que iba a venir. Dios ya sabía que lo que iba a venir era un torrencial tan grande de agua. Iba a caer agua del cielo, iba a brotar agua de la tierra, se iba a inundar todo el planeta. Entonces Dios dio una esperanza para los que quisieran salvarse de eso que venía. Amén. Yo quiero invitarle a que vayamos a Génesis, capítulo 6, donde está este relato, hermanos, porque quiero que al leerlo y al verlo en esta tarde, pensemos en lo apremiante que era en ese momento, en esa situación, en esa época. Para Noé era una cosa, hermanos, creo que no pasaba un día sin que él no estuviera
pensando en esto. Mientras que él veía la indiferencia, la manera despreocupada que vivía la gente. Y es exactamente como estamos viviendo hoy. Y Jesús lo dijo, que los tiempos de su venida iban a ser como los días de Noé. Y es lo que estamos viendo hoy. Solo los cristianos que están con sus ojos abiertos pueden ver día tras día lo que está pasando. Y cómo en un momento a otro van a suceder cosas apocalípticas, se dice, ¿verdad? Pero la gente afuera no entiende, no ven. Estaba pasando en este tiempo. Génesis 6, hermanos, dice entonces, vamos a Génesis 6. Amén. Dice el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. O sea, hermanos, entonces dice aquí que en el verso 3, cuando el Señor, este pasaje, pues este momento en el tiempo, un día X, Noé dio gracia delante del Señor, y el Señor le revela a Noé y le dice, o el Señor lo piensa y lo decide: bueno, ya solo le quedan 120 años a estos. Tal vez agarró un timer, ¿verdad? Un cronómetro, y puso allí el Señor 120 años. Y empezó a marcar ese timer en cuenta regresiva, ¿no? De 120 años a 0. 120 años. Y la Biblia dice que los hombres seguían comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento y todo, tranquilo, como que nada está pasando, pero el reloj de Dios empezó a caminar en cuenta regresiva, ¿verdad? Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Dios le mostró a Noé que él iba a enviar un juicio, que solo quedaban 120 años. Amén. Ahora, hermanos, aquí en este relato hay varios escenarios. Muchos cristianos creen que Noé predicó 120 años y que la construcción del arca duró 120 años. Pero parece como que otra forma de ver aquí, según lo que estamos viendo aquí en el capítulo 6, tal vez fueron menos de 120 años lo que duró la construcción del arca. ¿Por qué le digo eso? Bueno, en primer lugar, si la construcción del arca duró 120 años, quiere decir que cuando Noé empezó a construir el arca, todavía no habían nacido sus 3 hijos. Amén. Entonces este escenario presenta ciertas características muy interesantes. Pero hay otro escenario que dice aquí, sigamos leyendo donde estábamos ahí, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea,
esto es interesante. Con Dios caminó Noé, hermanos. ¿Por qué es interesante? Porque Dios le mostró a Noé que iba a destruir este mundo. Noé halló gracia delante de Dios, pero eso hizo que Noé, como dijéramos, reforzara su caminata con Dios. A pesar de que el mundo estaba en una decadencia cada vez peor, Noé cada vez más pegado y apegado al camino con el Señor. Así estamos hoy, hermanos. Se está corrompiendo este mundo más y más. Amén. Pero entonces dice aquí, en este verso que acabo de leer, ¿verdad? Que entonces, bueno, leamos el verso 10. Dice, y engendró Noé. Entonces dice, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y luego dice el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios que la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, 3 veces aparece esa palabra en estos 2 versos. Dios vio la tierra, estaba, en otras palabras más comunes para nosotros, ¿verdad? Estaba podrida. Cuando nosotros, cuando se pudre algo en nuestra cocina, ¿verdad? Ahí donde están los bananos y las naranjas, ¿qué haces cuando de pronto debajo de las naranjas y todo se te había olvidado alguna fruta allí? Una manzana, y está toda podrida, no quieres ni tocarla, ¿verdad? Yo conocí hermanos en Guatemala que bananos negros completamente de afuera, y al destaparlo estaba pero súper maduro, no podrido, pero súper maduro. Aún no está podrido, pero yo personalmente un banano así súper maduro no me lo quiero comer. No quiero, no me gusta. Mucho menos podrido, ¿verdad? La tierra está podrida, hermanos. La inmundicia está por todos lados. Aquí, como es una escuela, aquí en estos edificios funcionan escuela, hay unos póster pegados en el salón aquí de los maestros, donde están los derechos de los empleados. Son póster que por ley hay que tenerlos ahí. Y en una de las secciones dice los derechos de los transgender, se dice. ¿Cómo se dice eso en español, hermano? Transgender. ¿Ah? Transexuales, gracias, hermano. Bueno, los derechos de ellos. Entonces empecé a leer ahí y dice, bueno, ¿qué es? Dice en primero, ¿qué es un transexual? Es alguien que se identifica con un sexo que difiere del sexo que le fue asignado cuando nació. Mira las palabras que utilizan los perversos en este mundo que está corrupto ya, podrido. Ellos quieren ignorar, tapar el sol con un dedo en reconocer que quien asigna el sexo cuando una persona nace es Dios. No es ni el papá, ni la mamá, ni los doctores, nadie. Pero está tan corrupto este mundo que estamos llegando al punto donde cuando nace, si el papá y la mamá deciden, bueno, yo quiero que sea mujer, yo quiero que sea hombre, ellos van a poder asignarle otro sexo aún al bebé que ni apenas está saliendo del cascarón, ¿verdad? Ya están haciéndolo en las escuelas primarias, en kinder, empujando a los niños y diciéndole a los varoncitos, mira, ¿no será que tú te gusta tal vez jugar con muñecas? ¿No te gustaría a ti ser mujer? Tratando. Este mundo está podrido, hermanos. Como en el tiempo de Noé. Amén. Pero entonces dice el verso 13, que entonces Dios le dijo a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y aquí que yo los voy a destruir con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Amén. Bueno, entonces, hermanos, el Señor le dio a Noé la salida de lo que él iba a hacer para poder escapar del juicio que él iba a enviar sobre toda la tierra. Y como le dije, si Noé empezó a construir el arca cuando empezaron a contar los 120 años, entonces no habían nacido sus hijos. Eso quiere decir que cuando nacieron sus hijos, este viejito que ya tenía 500 años de edad, la Biblia hace claro que cuando nació Sem, Cam y Jafet, Noé tenía 500 años, ahí alrededor de esos años, ¿verdad? 500, 501, 502, 503 años, 3 hijos, uno cada año, ¿verdad? Entonces esos niños nacen en un hogar donde su papá viejito está construyendo un arca. Esos niños crecieron ayudando a papá a barrer el aserrín tal vez al principio, ¿verdad? Y conforme fueron creciendo, fueron ayudando ya con tareas más pesadas. Esa es una forma de ver este asunto, porque la Biblia no hace claro eso. Pero yo pensaba, esto si fuera así el escenario, quiere decir que las esposas que se casaron con los hijos de Noé, durante el tiempo que se estaba construyendo el arca, Noé predicando una locura de que iba a venir un diluvio, que el Señor iba a destruir este mundo y que por eso él estaba construyendo ese arca y que todo aquel que quisiera venir era bienvenido. Todo el mundo seguramente se reía de Noé, creían que era loco y nadie le hizo caso. Es que eso es lo que yo quiero enfatizarle, una de las cosas que quiero enfatizar hoy. Qué impresionante, ¿no, hermanos? El mundo está por ser destruido. Ahí está la única esperanza que existe, que Dios está proveyendo, pero los hombres la rechazan. Los hombres no la quieren. Entonces estas nueras de Noé tienen esa virtud, que ellas creyeron el mensaje. Si no, ni se hubieran casado con los hijos de ese loco, ¿verdad? Porque los hijos de ese loco lo ayudaban a construir el arca. Entonces, a mí me da ese mensaje, que estas mujeres fueron mujeres que tuvieron fe. Ellas creyeron el mensaje. Y es obvio que ellas tuvieron que renunciar a sus familias, porque sus familias no creyeron el mensaje. Si no, también se hubieran ido en el arca, ¿verdad? Pero no, los papás, los hermanos, los familiares, etcétera, amigos de las nueras de Noé, también rechazaron el mensaje. Amén. Bueno, ahora, el otro escenario es que cuando el Señor, como leímos, acabamos de leer ahí, ¿verdad? Nacieron, dice, los hijos a Noé en el verso número 10. Y luego dice que la tierra se corrompió. Y entonces el Señor dice a Noé, hazte un arca. Entonces, si fuera esto cronológico, del verso 10 al verso 14, si eso fuera cronológico, quiere decir que cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera el arca, ya sus hijos habían nacido. Y la Biblia hace claro, hermanos, que cuando fue el diluvio, cuando se cerró la puerta del arca, Sem tenía 98 años de edad. ¿Ok? Eso sí, la Biblia hace claro, eso está en el capítulo 11, verso 10. Ahí lo dice, si usted quiere leerlo para comprobarlo, ¿verdad? En Génesis. Dice, Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Quiere decir ese verso que Sem tenía 98 años cuando fue el diluvio. Amén. Entonces, asumiendo que el Señor le habló a Noé que construyera el arca cuando sus hijos tuvieran aproximadamente unos 20 años de edad, para que Noé tuviera suficiente ayuda para construir esa arca, entonces podríamos asumir que el arca fue construida en un término de unos 70 a unos 80 años, pero de todas maneras duró mucho tiempo construirla. Pero hermanos, lo más importante de todo esto que le acabo de decir
esta historia linda, ¿verdad? Linda y también muy, ¿cómo dijéramos? Para Noé es como sacarse la lotería, ¿no, hermanos? Mucho más que eso. Porque de los millones de habitantes, solo Noé tuvo la visión, pudo entrar a la esperanza y la única salvación que había del juicio que venía. Y así será el tiempo del fin. Es lo que Jesús dijo. De los millones que vemos en este planeta, incluyendo los montones que hay dentro de las iglesias, muy pocos, hermanos, muy pocos en realidad están aferrándose de esta única vía de escape que hay. Escapa por tu vida, hermano, como el Señor le dijo a Lot, ¿verdad? Amén. Escapa por tu vida. Que podamos, como dice en Lucas capítulo 21, que podamos ser tenidos por dignos de escapar, hermanos. Lo importante de todo esto que le acabo de este escenario que le acabo de pintar, es que durante todo ese tiempo, hermanos, Noé predicaba. Leamos, voy a leer 3 versos. Si fueron 120 años, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Noé, solo quedan 120 años y voy a destruir a toda la humanidad. Dice el verso 11 de Hebreos, verso 7, capítulo 11 de Hebreos, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. O sea, desde el momento que el Señor advirtió a Noé de lo que iba a pasar, Noé se consagró más. Noé se dedicó más. ¿Podemos imaginar a Noé? ¿Usted cree que Noé estaba interesado en comprar tierras? ¿Usted cree que Noé estaba interesado en enriquecerse? ¿Usted cree que Noé estaba interesado en que sus hijos llegaran a ser millonarios? Noé se empezó a enfocar en lo que era el camino del Señor, en agradar al Señor. Amén. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Ahí después de Hebreos, sigamos Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí está hablando de Cristo Jesús cuando muere y va a las partes más bajas de la tierra. Y dice aquí en el verso 19, fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. O sea, hermanos, es lo que estamos viviendo ahorita, es el énfasis que estoy haciendo. Amén. La paciencia del Señor, hermanos. Y por la paciencia del Señor, el arca sigue adelante. El plan de Dios sigue en pie, hermanos. El juicio va a venir. Y el Señor Jesucristo dice, el que ha de venir vendrá. El Señor va a venir. Pero el Señor tiene paciencia y paciencia. Pero muchos
se equivocan con esa paciencia. ¿Y sabe qué es a la conclusión que llegan muchos cristianos? No solo gente de afuera. Es, ay no, si siempre han dicho que Cristo va a venir, son puros cuentos de niños. Nada va a pasar. Abusan de la paciencia de Dios. Pero usted y yo, ¿qué debemos hacer? Como Noé. Él construye el arca con su testimonio y con sus palabras. Él le hablaba y le predicaba a la gente, como lo dice Segunda de Pedro, ahí otra carta más adelante, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Ahí dice, pregonero, esa palabra significa predicador, ¿verdad? Es lo que Noé hizo. Por eso es que sabemos que Noé predicaba, porque aquí lo dice en este verso 5 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Noé les predicaba, hermanos, si usted quiere, pues por 50 años, pues. Pero él predicó desde que el Señor le habló, desde que el Señor le advirtió de lo que venía, desde que el Señor le dio la solución, construye un arca, él le predicó a toda esa gente. Amén. Pero la gente no escuchaba, como el Señor lo dijo en el Evangelio, ¿verdad? Que así como en esos días la gente dice comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Amén. Aquí en el relato de Génesis dice, recuerda el reloj, el timer, cuando ese timer empezó a llegar al mero final, cuando faltaban 7 días, hermanos, 7 días. De 120 años ya solo faltaban 7 días. El Señor le dice a Noé, bueno, que entren todos los animales al arca, que van a entrar por parejas, los animales limpios vas a agarrar 7 de cada uno, etcétera, y luego vas a entrar tú y tu familia al arca. Los últimos 7 días. Quizás, yo no lo sé, pero es muy lógico pensar, ¿no? Que los últimos 7 días, cuando entra la cosa que ya es la hora, tal vez las nueras de Noé salieron a buscar por última vez a sus familiares, a decirles, por favor. Ellas sí podían ver el milagro de ver entrar a los animales con qué mansedumbre, por parejas, y de dónde venían. Eso Dios los llevó ahí. Noé no tuvo que ir a cazarlos, a capturarlos, ¿verdad? Noé en Australia agarrando ahí koalas, ¿verdad? Y persiguiendo canguros, no. Los animales llegaron, tan solo eso ya era una cosa fuera de lo normal. Nadie hizo caso. Nadie hizo caso. Amén. Hermanos, es muy gráfico, ¿verdad? Este ejemplo de Noé con lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Dios nos ha dejado ahí una muestra clarísima de lo que es hoy. Solo hay una salida, hermanos. Y por eso yo podría decir esto como el tiempo de Noé. No había plan B. Como hoy tampoco hay plan B. El que no se vaya en ese barco, ya no hay otro barco más tarde, hermanos. Ya no hay. El que se quedó, se quedó. ¿Verdad? No se aceptan sobornos, mordidas, dicen en Guatemala, no sé en México cómo es que dicen. Mordida también, ¿verdad? No se acepta eso. Mira, déjame entrar y te pago algo. Tampoco vas a poder entrar con papeles falsos, ¿verdad? Que fuiste a comprar ahí al MacArthur Park, allá en Los Ángeles, ¿verdad? No puedes entrar disfrazado tampoco, porque nadie puede ocultar lo que es delante de aquel
de quien estamos como libros abiertos, dice la Escritura. Nadie va a poder disfrazarse y entrar a escondidas en esta salvación. Ciertamente el enemigo sembró cizaña en el campo donde el Señor tiene su trigo, ¿verdad? Pero recuerdan que el Señor dijo que cuando creciera la cizaña y el trigo, no antes, sino hasta que creciera y estuvieran maduros, el Señor iba a enviar a sus mensajeros, y esos mensajeros iban a separar entre el trigo y la cizaña. No habrá una sola cizaña que se entre al arca de la salvación a escondidas. Como dice la Biblia en aquella parábola, ¿verdad? Aquel hombre que estaba en la boda del hijo, el padre lo vio y no tenía vestido de boda. Y le preguntó, ¿y cómo entraste? Le dijo, no tienes vestido de boda. ¡Ey! Llamó a sus criados. Amarren a este de manos y de pies y sáquenlo y tírenlo. Échenlo a las tinieblas de afuera, dice. Así será en este tiempo final, hermanos. El Señor va a limpiar la iglesia. ¿Por qué? Porque la corrupción que hay en el mundo está también dentro de la iglesia. Lo podemos ver en las cartas que el Señor escribe a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Amén. Hermanos, Jesús sabía que Él era la única esperanza. Y por eso Jesús le dijo al Padre, heme aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a ir a la tierra y dar mi vida para salvar la humanidad. Jesús sabía que Él era esa arca, la única esperanza. En este tiempo en que los corruptos han elevado la palabra tolerancia, ¿verdad? Sí, hermano. Oh, para todo eso hay que ser tolerantes cuando les conviene, ¿verdad? Porque ahora si alguien no quiere pincharse, entonces ahí sí no son tolerantes, ¿verdad? Pero en este tiempo de la tolerancia, ¿verdad? No me da pena decir que solo Jesucristo es el camino. Él es esa arca de Noé. Jesucristo es esa arca. Y solo los que entren a esa arca se van a salvar del juicio que viene a este mundo, hermanos. No importa si está dentro de la iglesia, no importa si es pastor o si no es, o si es solo un miembro de la iglesia, no importa quién sea, no importa que sea famoso o no sea famoso. Si no está dentro del arca, en Jesucristo, no se va a salvar. Amén. Y Jesús lo sabía. Por eso Él dijo en aquella ocasión, lo voy a leer en Juan capítulo 12, verso 24, Él dijo, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Jesús dijo eso, hermanos. Él está en la tierra y dijo, yo quiero enfatizarles algo. Es cuando Él dice de cierto. Al decir de cierto, está diciéndoles, quiero enfatizarles que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sabía que estaba hablando de su muerte y de que era importantísimo porque era la única escapatoria para el ser humano. La única solución. Por eso dice entonces en el verso 27, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sí lo estaba leyendo? Juan capítulo 12, aquí leí de último verso 27 y verso 28. Jesús sabía que estaba hablando de su muerte, pero Él está consciente que
es la única solución, hermanos. Amén. No debemos tolerar otra cosa. Dios es intolerante en esto. Por eso comencé hablando en esta tarde diciendo, solo hay un Dios. Y Dios solo tiene un camino, solo tiene una solución, y Él es intolerante a eso. Dios no acepta a alguien que llegue por otro camino, alguien que busque otra solución, alguien que se aferre a otra esperanza. No, la Biblia dice que muere el impío, y cuando el impío muere, muere también su esperanza, dice. Eso dice Proverbios. Jesús sabía que Él era la única solución, el arca de salvación. Juan 18, verso 4. ¿Recuerdan cuando fueron a traerlos a Jesús preso a Getsemaní? Lo andaban buscando. Los soldados del templo y los sacerdotes y los principales líderes andaban buscando a Jesús para arrestarlo. Me imagino que iban preocupados. Ay, que no se nos escape, porque es que esta es nuestra oportunidad de tomarlo preso. Judas, su discípulo, ya nos dio las pistas y él dice que seguramente está ahí en el huerto de Getsemaní. Ustedes vayan por allá y ustedes por acá, que no se nos escape. Según ellos pensaban que Jesús andaba escapando. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a Getsemaní, entonces dice Juan 18, verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando. Se adelantó y les dijo, cuando ellos se presentaron, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18, verso 4 al 6. Vemos, Jesús no estaba escondiéndose, todo lo contrario. Él sabía que era la única solución. Amén, hermanos. Marcos capítulo 14, un último ejemplo de esto que estamos hablando. En Marcos, en el capítulo 14, cuando de Getsemaní se llevan al Señor preso, y van pensando ellos, al fin lo agarramos, al fin lo tenemos. Pero los sacerdotes y principales tenían un problemita. No podían condenarlo si no tenían pruebas. Porque como ellos eran bien legalistas y bien a la ley, ¿verdad? A la Biblia, dice la Biblia. Ellos sí se sabían la Biblia. Entonces ellos decían, no podemos condenarlo si no tenemos una prueba. Estaban emproblemados ellos. Ahí lo dice en el capítulo 14 de Marcos, en el verso número 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Pero qué dice? Pero no lo hallaban. ¿Amén? Jesús, el arca, la salvación, la única salvación para el ser humano, sabía que, como acabo de ver, acabamos de leer, ¿verdad? Que el grano de trigo tenía que morir. Él los está viendo, el Señor, ahí, que estos están todos preocupados porque no encontraban testimonio para poderlo condenar. Amén. Porque dice el verso 56, porque muchos sí decían falsos testimonios contra Jesús, pero sus testimonios se contradecían el uno con el otro, no concordaban. Entonces los sacerdotes se empezaron a poner nerviosos. ¿Recuerdan? Era de noche, ya estaba amaneciendo. Estaban nerviosos. Entonces se puso de pie el sumo sacerdote, dice el verso número 60. El sumo sacerdote se levantó entonces y se fue a poner enfrente de Jesús. Me imagino yo que cara a cara frente a Jesús. Y le preguntó, diciendo, ¿no respondes nada? Le dice.
¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. Porque lo que estaban los otros testificando eran mentiras, ¿verdad? Jesús no iba a ponerse a pelear con ellos. No, no fue así. Sí fue así. No fue martes, fue miércoles. No había razón. Entonces, hermanos, Jesús callaba y no respondía. Verso 61. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y allí fue cuando Jesús vio la oportunidad. Yo puedo imaginar, ¿verdad?, que Jesús dijo: bueno, estos no van a poder, mejor yo me entrego de una vez. Jesús le dijo: yo soy, le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Miren, ya estuvo, ya, matémoslo. Jesús tuvo que darles la solución para que lo mataran a él. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermanos? Porque no perdamos. Lo importante de esto es, solo hay una solución. Jesús sabía que si no lo mataban, si él no moría en la cruz, toda la raza humana estaba perdida, destituidos de la gloria de Dios eternamente. Lo único que nos esperaba era lo que merecían nuestros hechos, una condenación eterna. Entonces, hermanos, pongámonos de pie. Les compartí esto con dos propósitos. Dos propósitos. Uno, que entender esto traiga mucho gozo a nuestros corazones, hermanos. Mucho ánimo. Amén. Saber que del juicio eterno, del juicio que viene, Dios nos ha librado. Siendo ciegos, hermanos, siendo ciegos, Él hizo el milagro que pudiéramos encontrar la puerta angosta. ¿Cuántos han pensado en eso, hermano? ¿No fue por casualidad que un día tú encontraste la puerta angosta? Andábamos caminando millas alejadas de la solución. Les comparto esto para que nos alegremos, hermanos, que el Señor ha permitido que usted y yo seamos bienaventurados de tener el entendimiento y de estar en el camino correcto, teniendo la esperanza correcta. Amén. Y propósito número 2 es un llamado. Un llamado como Noé. Y quizás estamos ya en los últimos 7 días, hermanos. Quizás, ¿no? Después de, como en la época de Noé, ¿verdad? Después de 120 años, los últimos 7 días. Dice la Biblia que en el 7º día entró Noé y su familia y Dios cerró el arca, dice, la puerta. La Biblia hace claro que no fue Noé el que cerró la puerta. Dios la selló. De una manera humana y literal y lógica, yo pensaría que, porque Noé en esa época no tenía empaques, ¿verdad? Como hoy. Tal vez se hubiera metido el agua por la puerta, pero Noé la selló, el Señor la selló, perdón. Físicamente, para que no se entrara el agua cuando vino el diluvio. Pero espiritualmente significa que Dios la cerró. No fue el hombre. Y la Biblia dice en Apocalipsis que cuando Dios cierra, nadie va a abrir. Él es el que cuando Él cierra, nadie abre. Y si Él abre, nadie cierra. Quizás estamos ahorita en los últimos 7 días. Está a punto el Señor de cerrar la puerta.
Amén. Y tenemos libros, varios libros, ¿verdad? Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Y luego muchos profetas pequeños mencionando cosas terribles que van a venir, hermanos. Pero si estamos dentro del arca. Así que el propósito es llamar a aquellos, así como Noé estaba hablando. Hey, por favor, miren, ya queda poco tiempo. Todavía la puerta está abierta. Hoy, hermanos, cerremos nuestros ojos. Yo quiero invitar a aquel que sabe que no está dentro del arca. Sabe que su vida está en componendas con la corrupción que hay afuera, en el mundo. Noé estaba limpio. Noé no estaba contaminado, ni su familia. Ellos entraron al arca limpios. Entonces yo estoy llamando ahorita. Quizás alguien que está viendo a través de internet. O alguien aquí presente. Que sabes que estás contaminado. No estás limpio. Hermano, yo te invito. El llamado que el Señor está haciéndote ahorita. No hay otra, no va a haber otro barco, hermanos. No va a haber otra salida. No va a haber otra oportunidad. Hoy es, como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y oigamos la voz del Señor. Amén. Así con los ojos cerrados vamos a orar. Y quiero pedir, hermanos, que oremos. Y si hay alguien en esta tarde que con sinceridad le dice, Señor, yo sé que como Noé, yo estoy muy lejos de ser. Pero en esta tarde, yo levanto mis manos y te suplico, Señor, dame la gracia. Dame la gracia, Señor, de aferrarme a tu camino, de andar en tu camino. Señor, de caminar con Cristo Jesús.